¿Qué pasaría si los verdaderos gobernantes de la historia no fueran los reyes, sino las nubes? Desde Napoleón paralizado en Rusia hasta Hitler perdiendo el tiempo ante Moscú. Desde una niebla extraña que salvó al ejército de Washington hasta tormentas que destruyeron armadas. Una explosión volcánica incluso ayudó a crear Frankenstein en lugar de solo la hambruna. Olas de calor asesinas, nieve roja y cielos nocturnos que nunca iluminaron. A veces una sola tormenta decidía quién moría de hambre, quién sobrevivía o quién se rebelaba. Y a menudo la gente no tenía idea de lo que realmente estaba sucediendo. Hoy lo llamamos clima, pero en aquel entonces parecía el destino. Sumergámonos en los días en que el cielo reescribió la historia silenciosamente. El gélido invierno ruso que ayudó a detener el avance de Hitler sobre Moscú. Más de un siglo después, otro invasor subestimó el invierno ruso. En 1941, Hitler lanzó la Operación Barbarroja contra la Unión Soviética. Las fuerzas alemanas avanzaron a través de Ucrania, Bielorrusia y hacia Moscú con una velocidad sorprendente. Pero las líneas de suministro se agotaron y los soldados siguieron usando sus uniformes de verano. El otoño convirtió los caminos en barro, dejando a los panzers atascados en una interminable Rasputitsa. Luego las temperaturas cayeron, los lubricantes se espesaron y los motores de los tanques se negaron a arrancar. Las tropas soviéticas cerca de Moscú recibieron equipo de invierno y nuevas divisiones siberianas. Los soldados alemanes quemaron vallas y muebles para sobrevivir las noches bajo cero. La ofensiva estancada dio tiempo al ejército rojo para contraatacar con fuerza. Pequeña ventana meteorológica que eligió la fecha del día D. La mayor invasión anfibia de la historia dependió de las nubes y las olas. Para el día D, los planificadores aliados necesitaban luz de luna, marea baja y olas manejables. El meteorólogo británico James Stagg advirtió a Dwight Eisenhower sobre la llegada de tormentas en el Atlántico. Los meteorólogos alemanes, que trabajan con menos datos del Atlántico, esperaban que continuara el mal tiempo. En los gráficos Stagg apareció una breve pausa de apenas unas horas de duración y frágil. Eisenhower rechazó la invasión un día y luego apostó por esa ventana. El 6 de junio, el mar estaba agitado, pero los comandantes alemanes dormían tierra adentro. Algunas defensas costeras no estaban preparadas, pues creían que ningún ejército en su sano juicio atacaría en ese momento. Ese pronóstico imperfecto y estrecho ayudó a decidir cuándo los aliados asaltaron Normandía. Mares nublados y más tranquilos que ayudaron a rescatar a los soldados en Dunkerque. Cientos de miles de soldados aliados quedaron acorralados en las playas francesas. A nombre de las fuerzas alemanas, empujaron a las tropas británicas y francesas hacia Dunkerque. La Operación Dinamo tenía como objetivo evacuarlos a través del Canal de la Mancha. Un mar inusualmente tranquilo hizo posible la travesía de pequeñas embarcaciones civiles. Los cielos nublados y las nubes redujeron la visibilidad para los bombarderos alemanes que perseguían a la armada. Pescadores, marineros de fin de semana y tripulaciones de transbordadores se unieron a los destructores de la Marina Real. Esquivaron minas, escombros y ataques aéreos mientras cargaban soldados por miles. A veces, la bruma y el humo ocultaban las playas a los observadores de la artillería alemana. Sin ese periodo de clima manejable, muchas más personas habrían quedado atrapadas. 4. Mares inusualmente tranquilos y la deriva de icebergs que condenaron al Titanic. Cuando el Titanic chocó contra el hielo, el océano a su alrededor estaba inquietantemente plano. En abril de 1902, el transatlántico navegó por la ruta del Atlántico Norte a través de campos de hielo. Los informes sobre hielo a la deriva ya habían llegado al puente del capitán Edward Smith. Esa noche, los vigías desde el Nido del Cuervo observaban el paisaje sin binoculares. Estas variosexuales acompañados también. Esa noche había poco viento,
por lo que las olas apenas rompían alrededor de los icebergs. El iceberg apareció en la oscuridad demasiado tarde para un giro limpio. El agua fría aumentó la fragilidad del acero, lo que provocó que los remaches y las placas fallaran bajo presión. Los barcos cercanos también malinterpretaron la extraña refracción atmosférica y las luces distantes esa noche. El mar en calma, el hielo a la deriva y el momento oportuno convirtieron una colisión en una catástrofe. 5. El hielo obstruyó el cruce de Delaware, y eso cambió el rumbo de Washington. El ataque sorpresa de George Washington a Trenton comenzó con un brutal cruce del río. En la noche de Navidad de 1776, el ejército continental se reunió a lo largo del río Delaware. Las temperaturas bajaron y trozos de hielo atascaron el agua, que ya era peligrosa. Los barcos de Durham, que normalmente transportaban hierro, ahora transportaban soldados empapados y piezas de artillería. Los remeros apartaban el hielo con palos, mientras un aerosol helado cubría sus ropas. La travesía duró más de lo previsto, lo que obligó a marchar en la oscuridad. Las tropas de Hesse en Trenton, exhaustas por las celebraciones navideñas, no esperaban ningún ataque. Los hombres de Washington caminaron penosamente bajo la nieve y el aguanieve para llegar a sus posiciones. La apuesta helada tuvo éxito, levantó la moral y mantuvo viva la revolución. 6. La espesa niebla que ocultó al ejército de Washington en Brooklyn. A principios de ese año, el clima ayudó a Washington a evitar un desastre cerca de Nueva York. Después de la derrota en la batalla de Long Island, su ejército quedó atrapado. Las fuerzas británicas bajo el mando del general William Howe ocupaban terrenos más altos y posiciones más fuertes. Washington decidió realizar una evacuación nocturna a través del East River hasta Manhattan. Los botes de remos transportaban regimientos de un lado a otro mientras los centinelas mantenían encendidas las fogatas. Al amanecer, una espesa niebla apareció inesperadamente desde el río. La niebla ocultó las tropas restantes a los observadores británicos y a la artillería en las alturas. Algunos oficiales dijeron más tarde que apenas vieron soldados a 10 metros de distancia. Gracias a esa niebla perfectamente sincronizada, casi todo el ejército escapó. 7. El implacable invierno en Valley Forge, que endureció al ejército continental de Washington. Se recuerda que Valley Forge fue una ciudad que sufrió, pero algo más se endureció allí. En el invierno de 1777-1778, el ejército de Washington acampó en las afueras de Filadelfia en condiciones brutales. La nieve, el barro y la lluvia helada empaparon los finos uniformes y pudrieron los zapatos desgastados. Los hombres dormían en chozas de troncos con corrientes de aire, a veces compartiendo la paja con los pies congelados. Los alimentos y las mantas llegaban de forma irregular, y las enfermedades se propagaban por los campamentos abarrotados. En medio de esto, el barón von Steuben comenzó a entrenar a las tropas en la disciplina al estilo prusiano. Reescribió instrucciones en frases sencillas, traducidas al francés, y las transformó en rutinas prácticas. Los campos de desfile nevado se convirtieron en campos de entrenamiento donde unidades harapientas practicaban maniobras coordinadas. Cuando llegó la primavera, el mismo ejército emergió más delgado y más peligroso. 8. Tifones kamikaze que destrozaron 2 veces las invasiones de Kublai Khan a Japón. Mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, Japón atribuía a las tormentas la salvación de las islas. En el siglo XIII, el gobernante mongol Kublai Khan lanzó flotas contra Japón. Su primera invasión trajo soldados chinos, coreanos y mongoles a las costas de Kyushu. Se produjo una lucha feroz, pero una poderosa tormenta destrozó muchos barcos anclados. Años más tarde, Kublai lo intentó de nuevo enviando una armada combinada aún mayor. Los defensores japoneses construyeron muros costeros, lo que frenó los desembarcos y forzó a los barcos a alejarse mar adentro. Otro gran tifón arrasó la flota, destrozando transportes y buques de suministro. Los sobrevivientes se enfrentaron a la inanición, al naufragio
o a ser capturados en costas japonesas desconocidas. Las generaciones posteriores llamaron a estas tormentas kamikaze, los vientos divinos que protegían a Japón. 9. Las tormentas que aplastaron a la Armada Española y salvaron a Inglaterra. Décadas antes, las tormentas ya habían decidido el destino de otra invasión en aguas europeas. En 1588, el rey Felipe II de España envió la armada. El objetivo era escoltar a las fuerzas de invasión y derrocar a la reina protestante Isabel. Los barcos ingleses acosaron a la formación española, utilizando embarcaciones más rápidas y cañones de largo alcance. Después de Gravelines, los vientos empujaron a la armada dañada hacia el norte, hacia mares peligrosos. Las tormentas empujaron a los barcos hacia las costas irlandesas y escocesas, haciendo añicos los pesados galeones. Los sobrevivientes describieron cascos rompiéndose contra las rocas y tripulaciones dispersas por las playas. Teia, un año sin verano, después de Tambora que ayudó a inspirar Frankenstein. En 1816, la gente en Europa vio cómo el verano desaparecía casi de la noche a la mañana. El año anterior, el monte Tambora, en Indonesia, había explotado con una fuerza inmensa. Las cenizas y los aerosoles viajaron a lo alto de la atmósfera, atenuando la luz solar en todo el mundo. Las heladas azotaron Nueva Inglaterra en junio, matando los cultivos de la noche a la mañana. En Suiza, el sombrío clima del lago de Ginebra dejó a los escritores atrapados en sus casas durante días. Mary Shelley, Lord Byron y otros pasaban las tardes contándose historias de fantasmas juntos. De ese extraño refugio surgió la primera idea de la criatura solitaria de Frankenstein. Once, misteriosos cielos oscurecidos del año 536 que sumieron a Europa en el frío. Mucho antes de que existieran los instrumentos modernos, la gente de toda Europa notó los cambios en el sol. Alrededor del año 536, los cronistas escribieron sobre una luz solar tenue y debilitada. Los días parecían un crepúsculo nublado y constante, y las temperaturas bajaron durante meses. Los anillos de los árboles y los núcleos de hielo sugieren ahora una erupción volcánica masiva, AEEAS. Es probable que la neblina se haya extendido por todo el hemisferio norte, acortando drásticamente las temporadas de crecimiento. En algunas partes de Europa y Asia, las cosechas fracasaron tras los cielos extraños. En algunos relatos, la gente describió hambruna, enfermedades y migraciones desesperadas posteriores. Los historiadores ahora vinculan este periodo a una crisis climática más amplia. Cualquiera que sea su causa exacta, una sombra sobre el sol transformó las sociedades. 2. Pequeños inviernos de la Edad de Hielo que congelaron el Támesis para las ferias de escarcha. Para los londinenses, los crudos inviernos antes significaban fiestas directamente en el río. Durante la pequeña Edad de Hielo, el río Támesis ocasionalmente se congelaba por completo. Cuando el hielo se hizo más espeso, los lugareños construían ferias de hielo sobre la superficie congelada. Los puestos vendían carne asada, pan de jengibre y bebidas calientes a los visitantes que temblaban. Los impresores incluso arrastraron prensas sobre el hielo para vender recuerdos impresos a orillas del río. USC, dear. A lo largo de las calles heladas, aparecieron juegos, bailes y, a veces, incluso tabernas temporales. Pero las condiciones podían cambiar rápidamente y a veces se abrían grietas debajo de las tiendas abarrotadas. A medida que los puentes fueron cambiando y Londres construyó terraplenes sobre el río, las heladas fuertes se hicieron más raras. Hoy en día los mercados flotantes han sustituido esa idea. Las ferias del Támesis heladas son una leyenda. Tracy, los humos de la erupción del volcán Laki en Islandia destruyeron cultivos y provocaron disturbios. En la década de 1780, un evento volcánico en Islandia envenenó los cielos de toda Europa. Laki, un volcán de fisura larga, estuvo en erupción durante meses, liberando vastas nubes de azufre.
Los agricultores de Islandia vieron morir al ganado tras comer pasto contaminado con flúor. Al otro lado del Atlántico Norte, una extraña niebla seca se extendió sobre Gran Bretaña. Las personas reportaron picazón en los ojos, pulmones dañados y la luz del sol atenuada detrás de la neblina. En Francia, se produjeron pérdidas de cosechas, lo que aumentó la presión sobre las comunidades rurales, que ya estaban bajo presión. Algunos historiadores sugieren que esta miseria ayudó a alimentar la ira antes de la Revolución Francesa. Los marineros y viajeros describieron puestas de sol que se tornaban de un rojo sangre y se prolongaban mucho más allá del anochecer. Una remota fisura irlandesa logró estrangular los campos y la política en toda Europa. 14. Las lluvias monzónicas que paralizaron la campaña india de Alejandro Magno. La ambición de Alejandro Magno se topó con un muro de agua en la India. Alrededor del año 326 a.C., su ejército macedonio llegó al río Éufrates en Punjab. Ya habían luchado contra el rey Poro cerca del Hidaspes durante la temporada de los monzones. Las fuertes lluvias convirtieron las llanuras en pantanos, frenando las falanges y aterrorizando a los caballos de guerra. Los elefantes, más acostumbrados al terreno, seguían siendo peligrosos incluso en el barro. Los soldados se enfrentaron a equipos empapados, enfermedades y días grises e interminables lejos de casa. Se extendieron rumores de que se avecinaban lluvias aún peores y reinos locales más fuertes. En Éufrates, los veteranos macedonios se negaron a marchar más hacia el este. Alejandro dio marcha atrás y la India, inundada por los monzones, se convirtió en el límite de su imperio. 15. Lluvia fría en Agincourt que convirtió los campos en ventaja inglesa. A veces, el mal tiempo favorece al ejército con peores probabilidades en el papel. En 1421, el rey inglés Enrique V se enfrentó a una fuerza francesa mucho mayor. Los ejércitos se encontraron cerca de Agincourt, donde las lluvias recientes habían empapado los campos arados. Los caballeros franceses avanzaron con armaduras pesadas a través del barro profundo y la tierra removida. Se apiñaron, resbalaron, cayeron y se aplastó uno a otro en el caos. Los arqueros ingleses se situaron en terreno más firme y lanzaron sus flechas contra las formaciones compactas. Los caballos y los hombres atrapados en el fango se convirtieron en blancos fáciles para las podadoras. Los cronistas posteriores destacaron el coraje, pero el barro cumplió silenciosamente su parte. Sin ese terreno frío y empapado, la historia de Agincourt podría haber sido muy diferente. 16. Tormenta de lluvia que puso fin al Gran Incendio de Londres en 1666. El Gran Incendio de Londres ardió durante días antes de que el clima finalmente interviniera. En septiembre de 1666, las llamas atravesaron casas de madera y estrechas calles medievales. Los fuertes vientos arrastraron brasas por encima de los cortafuegos, frustrando los primeros intentos de controlarlas. Los funcionarios ordenaron derribar los edificios, pero las herramientas y la organización eran muy limitadas. Los residentes huyeron hacia el Támesis, cargando sus pertenencias en barcos en medio del humo. Después de varias noches aterradoras, los vientos finalmente se calmaron y cambiaron de dirección. Una lluvia oportuna ayudó a humedecer los techos humeantes y las pilas de escombros. Bomberos, soldados y voluntarios aprovecharon el respiro para contener las llamas restantes. Londres salió quemado, pero un cambio de clima hizo posible la reconstrucción. 17. Misteriosas sequías que ayudaron al colapso de las ciudades-estado mayas clásicas. Lejos de Europa, los cambios climáticos también moldearon el destino de las ciudades antiguas. En Mesoamérica, las ciudades-estado mayas clásicas prosperaron con templos y calendarios complejos. Pero la evidencia arqueológica muestra que varios centros importantes fueron abandonados gradualmente. Los sedimentos del lago y las formaciones de cuevas sugieren que las repetidas sequías afectaron duramente la región.
Las lluvias irregulares perjudicaron las cosechas de maíz y pusieron a prueba los suministros de agua almacenada. Las élites, que dependen de rituales para garantizar la lluvia, pueden haber perdido legitimidad. Las guerras por los recursos probablemente se intensificaron, haciendo que los efectos de la sequía sean aún más destructivos. En lugar de una caída repentina, muchas ciudades declinaron en oleadas regionales superpuestas. Aquí, un cambio a largo plazo en las precipitaciones empujó a una civilización compleja a la crisis. Desemboco la sequía del Dust Bowl, que llevó a las familias estadounidenses hacia el oeste en desesperación. En la década de 1930, partes de Estados Unidos literalmente desaparecieron. La sequía azotó las grandes llanuras después de que un arado agresivo eliminara los pastos nativos. La capa superficial del suelo se secó, se aflojó y luego el viento la levantó formando gigantescas tormentas de polvo. Los agricultores observaron cómo se acercaban nubes negras que convertían el día en una oscuridad sofocante. El ganado se asfixió, las cosechas fracasaron y las deudas se volvieron imposibles de pagar. Las familias cargaron todo lo que pudieron en camiones y se dirigieron hacia California. A lo largo de la Ruta 66, muchos encontraron campamentos superpoblados y trabajos agrícolas estacionales mal pagados. El Dust Bowl disminuyó después de los programas de conservación y el regreso de las lluvias. Pero las fotografías de rostros cubiertos de polvo aún definen hoy las dificultades de aquella época. 19, el huracán de Galveston de 1900, que obligó a Texas a construir un malecón. Antes de 1900, Galveston, Texas, se imaginaba a sí misma como una futura ciudad floreciente en la costa del Golfo. Un fin de semana de septiembre, un enorme huracán se acercó desde el cálido Golfo. Los pronósticos meteorológicos fueron limitados y muchos residentes subestimaron el peligro de la tormenta que se aproximaba. Los vientos aumentaron, las olas rompieron sobre la isla baja y las casas comenzaron a derrumbarse. Los sobrevivientes describieron más tarde los escombros y los cuerpos que la marejada ciclónica arrastró por las calles. Las casas se convirtieron en balsas y luego en arietes que se estrellaban contra los edificios y las familias vecinas. Después de los acontecimientos, Galveston enterró a los muertos y reconsideró todo su diseño. Los ingenieros elevaron partes de la ciudad y construyeron un enorme malecón de hormigón. El huracán sigue siendo uno de los más mortíferos de Estados Unidos y ha transformado la planificación costera durante generaciones. 20. La gran inundación del Mississippi de 1927, que revolucionó la política estadounidense de control de inundaciones. En 1927, el nivel del río Mississippi creció tanto que requirió nuevos mapas. Las fuertes lluvias en la cuenca hicieron crecer los afluentes que alimentan el canal principal. Los diques fallaron en varios estados, enviando torrentes a través de ciudades y tierras de cultivo. Los evacuados se apiñaron en campamentos y la desigualdad racial determinó quiénes recibían ayuda. Algunos líderes locales sacrificaron deliberadamente zonas más pobres para proteger a las comunidades más ricas, río abajo. El desastre empujó a Washington a ampliar la responsabilidad federal en los proyectos de control de inundaciones. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército construyó aliviaderos, embalses y diques más fuertes. A partir de ese momento, el comportamiento del río coincidió cada vez más con el hormigón y la burocracia. 21. Inundación del Mar del Norte de 1953 que transformó las defensas marítimas holandesas. En una fría noche de enero, el Mar del Norte atravesó las defensas. En 1953, una poderosa tormenta coincidió con la marea alta cerca de los Países Bajos. Los diques y las barreras costeras fallaron en algunos lugares, inundando polders y aldeas de baja altitud. Los equipos de rescate a veces utilizaban embarcaciones dentro de las casas, navegando entre tejados y chimeneas. Muchos residentes quedaron atrapados en los áticos cuando el agua helada subió durante la noche. El desastre también afectó partes del este de Inglaterra y la cercana Bélgica.
En los Países Bajos, el impacto se convirtió en el gigantesco programa de ingeniería Delta Works. Los ingenieros diseñaron barreras contra mareas de tormenta con puertas móviles y diques reforzados a lo largo de los estuarios. Hoy, esas estructuras simbolizan cómo una tormenta transformó el pensamiento holandés sobre el agua. 22. La marejada ciclónica del ciclón Bola, que ayudó a impulsar a Bangladesh hacia la independencia. En 1960, el ciclón Bola convirtió las condiciones climáticas extremas en combustible político. La tormenta azotó el delta del Ganges Brahmaputra, entonces parte de Pakistán Oriental. Una enorme marejada ciclónica arrasó islas bajas y pueblos costeros. Muchos residentes tuvieron poca advertencia, refugios limitados y ninguna zona alta segura. Las bajas fueron enormes y comunidades enteras fueron borradas de los mapas turbios de la noche a la mañana. El alivio por parte del gobierno central en Pakistán Occidental fue visto como lento. La ira por el abandono alimentó el apoyo a la Liga Awami y las demandas de autonomía. En cuestión de meses, las tensiones políticas escalaron hasta convertirse en un conflicto y en la Guerra de Liberación de Bangladesh. La oleada de un solo ciclón profundizó las frustraciones que finalmente ayudaron a crear Bangladesh. 23. El gran smog asesino de Londres que obligó a la creación de leyes de aire limpio. En diciembre de 1952, los londinenses se despertaron con lo que parecía una niebla normal. El clima frío hizo que la gente quemara más carbón en sus casas y centrales eléctricas. Una inversión de temperatura atrapó humo, hollín y contaminantes cerca del suelo. La visibilidad disminuyó tanto que los autobuses avanzaron lentamente y algunos servicios simplemente se detuvieron. Dentro de los edificios, la gente informó que el smog se filtraba a través de grietas y debajo de las puertas. Los hospitales vieron un aumento repentino de problemas respiratorios, especialmente entre niños y residentes mayores. Se dice que el ganado que asistía a una exposición en Londres murió después de una breve exposición en el interior. El acontecimiento conmocionó a los políticos y al público y les hizo repensar el carbón. A raíz de ello, Gran Bretaña aprobó leyes de aire limpio que cambiaron el paisaje de las ciudades. 24. La gran tormenta de 1703 que transformó la Marina Real Británica. A finales de 1703, una violenta tormenta de viento azotó Inglaterra y sus costas. Los informes contemporáneos describen campanarios de iglesias caídos y bosques arrasados durante la noche. En el Canal de la Mancha, barcos de la Marina Real naufragaron a causa de imponentes olas. Algunos barcos se hundieron con casi toda su tripulación, sorprendiendo a las autoridades de Londres. La destrucción causada por la tormenta planteó preguntas sobre cómo Gran Bretaña protegía sus flotas. Con el tiempo, la Armada mejoró los astilleros, el diseño del casco y las anclas. Los escritores de la época incluso debatieron si este desastre tenía un significado moral. Pero los marineros recordaban sobre todo vientos ensordecedores, cielos oscuros y aparejos rotos por todas partes. Una sola noche de mal tiempo puso de relieve lo vulnerables que eran en realidad los imperios de madera. 25. Huracán que hundió la flota del Tesoro Española de 1715 frente a Florida. Para España, un huracán convirtió un cargamento de tesoros en naufragios legendarios. En 715, una flota que transportaba oro y plata del Nuevo Mundo partió de La Habana. Navegando por la costa de Florida, se encontraron con un poderoso huracán del Atlántico. Los vientos y las olas empujaban a los galeones hacia los arrecifes y aguas poco profundas durante la noche. Muchos barcos se rompieron, esparciendo monedas, joyas y carga por el lecho marino. Los supervivientes llegaron a la costa, pero los esfuerzos de salvamento tuvieron dificultades debido a las tormentas y los piratas. Las comunidades indígenas, las autoridades españolas y los invasores registraron los lugares del naufragio.
Siglos después, los buzos recuperan monedas etiquetadas como parte de la flota de 1715. El huracán dejó a la costa del tesoro de Florida con su nombre literal y perdurable. 26. Lluvias de polvo sahariano tiñeron de rojo sangre la nieve europea y aterrorizaron a las ciudades. Imagínate despertarte y encontrar que la nieve fresca de tu pueblo de repente está teñida de rojo. A lo largo de la historia, los europeos informaron ocasionalmente sobre lluvias misteriosas de colores y nevadas de color rojo sangre. En varios casos, análisis posteriores apuntaron a polvo arrastrado desde el Sahara. Los fuertes vientos levantan la arena fina y la transportan hacia el norte, sobre el Mediterráneo. Cuando las partículas se mezclan con las nubes, la lluvia o la nieve pueden caer de color rojo. Antes de la meteorología moderna, la gente a veces interpretaba esto como presagios o castigos. Los sacerdotes y funcionarios locales escribieron relatos angustiantes de comunidades aterrorizadas que oraban. Hoy en día, las imágenes satelitales rastrean columnas de polvo que cruzan los mares hacia Europa. El mismo proceso ahora solo significa coches sucios, no sermones apocalípticos.